Buenas. El día de hoy, en la sesión del día de hoy, vamos a estar revisando lo que son, bueno, lo que es propiamente una introducción a bases de datos de tipo NoSQL. Entonces, hemos abarcado ya las que son SQL como tal, las que siguen es una estructura de unas tablitas muy bonitas que estábamos revisando. Ahora, pues conviene también revisar lo que son las tablas, perdón, las bases de datos de tipo NoSQL. Las bases de datos de tipo NoSQL que vamos a estar revisando el día de hoy. Por cierto, la sesión del día de hoy va a ser es más una introducción a lo que son las bases de datos de tipo NoSQL porque más adelante vamos a estar revisando que cada una de estas va a tener su propio lenguaje de consulta definido. Entonces, pues abarcar en profundidad todos y cada uno de los motores que existen, pues quedaría una sesión un poco extensa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una introducción a lo que son las bases de datos de tipo NoSQL. El día de hoy vamos a revisar cuatro particularmente, unas que se llaman Key Value Store, que son que se guardan los elementos de manera Key Value. Esto tal vez ya estamos bastante familiarizados porque hemos visto tal vez en otros lenguajes de programación lo que significa lo que es un diccionario o similares, donde se indexa a través de una llave y se obtiene un valor. Usualmente se le llaman bien clave y un valor que se retorna. Luego el otro tipo que vamos a estar revisando es el que se llama a nivel de columnas, se llama usualmente familia de columnas. Posteriormente vamos a estar revisando lo que son las bases de datos de tipo grafo. Y finalmente estaremos ahondando un poquito más en estas que son las más utilizadas por ahora, que son las de tipo documento como tal. Empecemos entonces abarcando o ahondando en cada una de estas que mencionamos anteriormente. La primera que vamos a estar revisando es las bases de datos de tipo clave-valor o key value, ¿verdad? El inglés. Dice las bases de datos de clave-valor almacenan datos como pares de clave-valor. Entonces son como un par ordenado. A través de una clave yo obtengo el valor. Como decía antes, nos suena probablemente bastante familiar porque pues tiene sentido relacionar algo con un identificador y que nos retorne el valor. Usualmente como tal vez en lenguajes como Python, los diccionarios o similares, ¿verdad? Entonces dice que aquí donde una clave está única, donde una clave única, esto es importante, está asociada con un valor que puede ser de cualquier tipo, como una cadena, es decir, un string, un número, un objeto, etc. Dicen que son muy eficientes en la recuperación de datos debido a su estructura sencilla e internamente probablemente utilicen algún tipo de hash table o similares para que su eficiencia sea alta. Y por acá coloco algunos de los motores más populares. Uno es Redis, que dice que es una base de datos en memoria utilizada para cachés, gestión de sesiones y análisis en tiempo real. Y el otro es DynamoDB, que dice que es un servicio de base de datos no SQL, pero esta es totalmente gestionado por AWS, que lo estuvimos revisando por ahí en la sesión anterior, y que es ideal para aplicaciones que requieren baja latencia. La latencia es sí, para las personas que no estén familiarizadas con este término, cuando yo consulto algo, ¿qué tanto tarda la respuesta en llegar a mí? Entonces, si yo quiero que esa respuesta sea rápida, eso significa que tiene una baja latencia y por lo tanto esa sería una opción viable para este caso. Dentro de los usos comunes donde las vamos a estar viendo van a ser los cachés, sesiones de usuario, almacenamiento de configuración y la parte de contadores. Y ventajas, la parte que mencionaba al inicio, la parte del alto rendimiento, su eficiencia de consulta, la simplicidad en el diseño. Es básicamente aquí un par ordenado key value, ¿verdad? Que vamos a tener que saber cómo manejar, perdón. Y lo que es la escalabilidad horizontal. Un ejemplo, damos una clave, user123 y obtenemos un valor. Y en este caso, pues vean que aquí viene como un formato tipo diccionario para nosotros procesarlo ya localmente. Y por acá se muestra de manera gráfica cómo se vería una base de datos de este tipo. Entonces vamos a tener keys, o sea, las claves, cómo los vamos a indexar, y los valores que nos va a retornar la base de datos cuando nosotros pues le pasemos name, o age, o job, o city, o email. Nos va a retornar cada uno de estos respectivamente. Pasándonos ahora al segundo tipo que vamos a estar revisando, están las de familia de columnas. Dice que este tipo de base de datos es un contenedor lógico para un conjunto de filas. Entonces dice por acá, cada fila dentro de una column family, de una familia de columnas, tiene una clave única llamada row key, que es la manera o que es el elemento que vamos a utilizar para indexar lo que es la base de datos. Dice que es similar a una tabla en SQL, pero con una mayor flexibilidad en la estructura de las filas. Y ahorita lo vamos a ver de manera gráfica para que esto quede aún más claro.
Acá están los conceptos explícitamente explicados. Row key es la clave primaria que identifica de manera única cada fila dentro de una column family, y las filas se ordenan por row key y permiten acceso rápido a los datos. Y luego la parte de la columna, cada columna tiene un nombre, un valor y una marca de tiempo, o lo que usualmente le llamamos un timestamp por su nombre en inglés. A diferencia de SQL, dice que las filas no necesitan tener todas las mismas columnas. Y ahorita pues reforzaremos eso con el diagrama o la figura que tenemos con respecto a esto. Antes de eso, mencionamos los motores populares, que son Apache Cassandra. Dice que es una base de datos no SQL altamente escalable y distribuida. Y dice que es utilizada por empresas como Netflix y Twitter. Bueno, recientemente Twitter cambió su nombre y ahora se llama X o X. Y el otro motor es HBase, que es una base de datos, dice, no SQL, de código abierto, que corre sobre el sistema de archivos Hadoop. Y esto se abrevia como un HDFS o HDFS. HDFS, ajá. Usos comunes o lugares donde usualmente vamos a ver estos tipos de bases de datos, las que son la familia de columnas. Dice que es análisis de Big Data, almacenes de datos, sistemas de recomendación y gestión de registros financieros. Como tal, también podemos mencionar lo que son algunas de las ventajas más importantes, que son, por ejemplo, la alta escalabilidad y su rendimiento, la eficiencia en lo que es el almacenamiento y la recuperación de los datos, y es ideal para análisis de datos y consultas complejas. Entonces, si queremos verlo de una manera gráfica, estamos hablando por ahí del row key. Entonces, este row key va a ser el elemento que nos va a ser necesario y suficiente para obtener lo que es pues el resultado, que sería en esta familia de columnas, que es por eso es que se llama así este tipo de bases de datos. Leemos por acá, dice lo que se obtiene cuando se consulta un row key es un conjunto de columnas asociadas a esa fila. Cada fila identificada por un row key puede tener un conjunto variable de columnas, lo que proporciona una gran flexibilidad en la manera en que los datos se almacenan y acceden. Entonces, lo que estábamos mencionando, por ejemplo, cuando utilizamos como row key Bob, podríamos obtener estas tres columnas, pero cuando usamos Brindy, solamente dos. Y ahí no hay ningún problema. Este tipo de bases de datos soporta este tipo de diferencias en cuanto a la cantidad de columnas que vamos a obtener después de consultar, en este caso, pues información de perfil de un usuario. Si pasamos al tercer tipo de bases de datos, en este caso estaremos abarcando las que son bases de datos de tipo de grafos. Y ok, entendamos la parte de qué es un grafo y cómo se interpreta. Dice que estas bases de datos almacenan y gestionan datos altamente interconectados mediante nodos o bien entidades. Estos, utilizando de su manera gráfica, serían estos circulitos amarillos que tenemos por acá, como cliente, orden, producto, producto, producto. Y aristas, que son estas que tenemos por acá. Y esas son las relaciones entre un nodo y otro. Entonces, este cliente hizo una orden, aquí está la orden, incluye este producto, incluye este producto, incluye este producto. Entonces, cada uno a su vez, cada nodo puede tener características, perdón. Entonces, una característica aquí adentro podría ser el nombre, todos los datos personales necesarios para identificar a ese cliente en general. Dice que los nodos tienen propiedades como nombre, lo que estaba mencionando, y edad, mientras que las aristas describen conexiones con propiedades como tipo de relación. Este modelo es ideal para analizar redes complejas como redes sociales y sistemas de recomendación, permitiendo consultas eficientes sobre relaciones y lo que son los patrones como tal. En cuanto a lo que son los motores que se pueden mencionar, Neo4j dice que es una base de datos de grafos altamente popular y utilizada en análisis de redes sociales, gestión de fraudes y motores de recomendación. ¿Por qué necesitamos un tipo de bases de datos, o más bien, cuándo necesitamos un tipo de bases de datos de tipo grafo? Bueno, si lo que queremos analizar es usualmente más centrado en la relación entre elementos, esos elementos podrían ser los nodos y entonces las relaciones podrían llegar a ser las aristas y como tal entonces esas consultas nos va a hacer más natural o más sencillo a la hora de trabajarlas en cuanto al contexto de donde estemos. Y el otro motor, OpenDB, dice que es una base de datos no SQL, multimodelo que soporta grafos y lo que son documentos como tal, que ahorita los vamos a ver más adelante. Usos comunes, bueno, estábamos mencionando redes sociales, motores de recomendación, gestión de fraudes y análisis de redes. Y las ventajas que puedo mencionar es la eficiencia en el manejo de relaciones y conexiones complejas, el alto rendimiento en consultas de grafos y la escalabilidad horizontal. Y por acá, pues se muestra una figura, una imagen, donde es más claro cómo se manejaría o cómo se interpretaría de manera gráfica lo que es un grafo o una base de datos de tipo grafo. Entonces,
Por ejemplo, aquí tenemos diferentes nodos que van a ser personas. Entonces aquí está Matt, Sarah, Tom, Clay, Seth, Katy. Y van a haber relaciones que van a estar en las aristas. Entonces, Matt, friends with, esto es como es amigo de o amistad con Sara, amistad con Tom. Ok, Tom, amistad con Matt también para este lado, con Clay para este lado. Ah, le dio like a un post que quién hizo, Clay de este lado. Entonces vean que aquí, vean que de esta manera se puede tener como de manera gráfica lo que son las relaciones y no solamente relaciones de un elemento con otro, sino que también están las acciones. Por ejemplo, que este usuario hizo un post y le llamamos post 1 y este post 1 va a tener el texto, tal vez una imagen o lo que sea, pero además este se convierte en otro nodo el cual entonces haya recibido un like o un me gusta de quién, de este usuario, de Tom. Luego entonces podemos saltar a lo que son las bases de datos documentales. Dice por acá, almacenan datos en documentos, típicamente en formato JSON o BSON. Este formato, el BSON, es básicamente igual, un formato JSON, pero de la vez de binary, entonces pues tal vez si lo abrimos no sea como un human readable, tal vez no muy bonito para nosotros interpretarlo o leerlo de manera humana. Dice cada documento contiene pares clave-valor y los documentos pueden tener estructuras anidadas, es decir, adentro pueden haber más elementos de tipo clave-valor. Flexibilidad en el esquema permite modificaciones rápidas y fácil gestión de datos semiestructurados. Dentro de los lenguajes, perdón, dentro de los motores más populares tenemos MongoDB, que lo vamos a estar cubriendo, que dice por acá, base de datos documental ampliamente utilizada en aplicaciones web y aplicaciones móviles en este caso. Y el segundo que estamos mencionando por acá es CouchDB, que dice que es una base de datos no SQL que utiliza JSON para almacenamiento de datos, JavaScript para consultas y MapReduce para lo que es la indexación de manera interna. Dentro de los usos comunes que podemos mencionar con respecto a lo que son las bases de datos documentales está lo que son las aplicaciones web, lo que es la gestión del contenido, almacenamiento de datos semiestructurados y lo que es el análisis de datos también. Ventajas de este tipo de bases de datos: la flexibilidad en el diseño del esquema, el fácil manejo de datos jerárquico y complejo y lo que es la escalabilidad horizontal propiamente. Acá están un par de ejemplos de cómo se verían algunos elementos, en este caso utilizando un formato JSON, que vamos a tener aquí la clave, que es el raya baja ID, el valor, clave, primer nombre, valor Jane, clave apellido, valor GU y así. Vean que incluso en la parte de la dirección lo que entrega es otro tipo diccionario, podríamos llamarlo así de alguna manera. Y ahora internamente se va a poder indexar de manera interna como clave valor lo que es la calle, ciudad, estado, el código postal y así sucesivamente. Incluso podemos ver que no solamente tiene que ser un elemento, sino que vean que aquí esta clave nos está retornando lo que es un arreglo de strings, entonces, o una lista, como queramos verlo en este caso. Ok, cubrimos ya 4 tipos de bases de datos, ¿verdad? Los que son la clave valor, de columna, de grafos y los que son de documentos o documentales. ¿Cómo consultamos a ella, a estas? Bueno, resulta que como cada una de estas es distinta entre sí, pues cada motor no SQL tiene su propio lenguaje o método de consulta, diseñado para aprovechar al máximo su estructura y modelo de datos. Esto permite que las consultas sean más eficientes y naturales según el tipo de datos que se maneja. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de cuál de los 4, en este caso los 4 que hemos mostrado, se esté utilizando, incluso internamente podría ser que el motor que se utilice sea distinto entre unos y otros, aún siendo parte ambos de lo que es el modelo o el tipo clave valor, la que son las bases de datos no relacionales. Entonces, acá lo que hago es colocar ejemplos, porque, pues, como mencionaba al inicio, ahondar en cada uno de ellos por completo podría llevarse una sesión completa. Entonces, pues aquí lo que hago es una mención y recordemos que siempre la decisión va a tener un gran depende en cuanto a la decisión de cuál base de datos quiero utilizar, relacional o no relacional. Si fuera relacional, ¿qué motor utilizo? Si es no relacional, ok, utilizo clave valor, columnas, grafos o documentales. Ok, va a haber un gran depende de el que esté usted tratando de solucionar, cuáles son los cambios a futuro que podrían ser potencialmente necesarios aplicar y todo ese tipo de cosas. Entonces, por acá revisando algunos ejemplos para el caso de lo que son las consultas. En el caso de los que son los bases de datos de clave valor, tenemos que para el caso del motor Redis
Dice que utiliza una serie de comandos simples como get, set, inc, el push, es add, etc. Y por acá tenemos un ejemplo. Entonces vamos a hacer un set user 123 y aquí está el valor. Entonces recuerden que el clave valor era simplemente key value. Entonces aquí vamos a estar que con el key user 123 vamos a obtener el value John Doe, que es lo que estamos aquí definiendo, y cuando hacemos, así se hace un set y así se hace un get, básicamente. Esto es, ¿en qué caso? Para ready. Si queremos utilizar alguna otra, tendríamos que consultar el lenguaje o sí, el lenguaje pues, está correcto, el lenguaje que utiliza para ese caso. Luego, si saltamos a lo que son las bases de datos de tipo familia de columnas, pues tenemos por acá un ejemplo de un motor que es Apache Cassandra que utiliza SQL. Y entonces, pues ellos fueron muy vivos y dijeron, pues ya existe SQL y yo tengo en mi nombre Cassandra, entonces le voy a poner SQL, que significa Cassandra Query Language. Y listo, todo bien, eso suena bonito. Dice que es similar a SQL, pero adaptado, perdón, para su modelo de datos, que en este caso es para el lado de familia de columnas. Y como un ejemplo acá, para que veamos la similitud, vean que es un seleccionar todo, de cuál, bueno, de user, y recuerden que user en este caso probablemente sea tal vez un row key o algo similar, y luego a dónde user ID es igual a user 1. Ok, aquí vean que se parece bastante a lo que ya hemos revisado con respecto a lo que es SQL. Siguiendo con el tercero, que es para el caso de bases de datos de tipo grafos, aquí tenemos que este utiliza un lenguaje de consulta que se llama Cypher y que es específico para grafos como tal. ¿Y cuál es un ejemplo? Pues vamos a buscar donde haya un match de person, name, John y luego un return como n. Entonces aquí lo que estamos diciéndole es encontrar nodos de personas llamadas John. Profe, es que pues no se ve tan intuitivo. Bueno, no se ve intuitivo tal vez ahorita porque pues la primera vez que estamos viendo cómo consultar una base de datos de tipo grafo. Pero pues a la larga uno se acostumbra para utilizar este tipo de lenguajes dependiendo de la necesidad o sin necesidad que se esté cubriendo. Luego, bases de datos documentales y MongoDB, que es el que vamos a estar ahondando un poquito más en esta sesión. Dice que utiliza un formato de consulta basado en JSON. Y un ejemplo es db.users, entonces es la base de datos, punto el nombre de... ahorita veremos si esto es una tabla o que si es una colección o todo ese tipo de cosas, vamos a estarlo andando. Y luego un find para buscar. ¿Y qué quiero buscar? Donde el nombre sea John Doe. Entonces va a entregarme los documentos que hagan match con esta consulta. Ok, vamos a estar revisando un poquito más de lo que es MongoDB, de estas cuatro que vimos, porque es el que actualmente se está utilizando más. Que puede ser que yo en el trabajo tenga que utilizar alguna de las otras tres. Puede ser. ¿De qué va a depender? De el contexto, de lo que esté solucionando, de las decisiones que yo tenga que tomar en el futuro. Basado en eso voy a tomar yo, cuando estoy iniciando un proyecto, la decisión de cuál base de datos utilizar, si relacional o no, y si fuera no relacional, de cuál estoy utilizando, e incluso si fuera relacional, cuál motor voy a quererlo adaptar y todo ese tipo de cosas. Entonces, entrando un poquito en materia con respecto a lo que es MongoDB, dice que fue desarrollado por Tengen, que más tarde se convirtió en lo que hoy se conoce como MongoDB Inc. Y eso fue en 2007. Dice que el motivo de su creación fue para abordar las limitaciones de las bases de datos relacionales tradicionales en términos de escalabilidad y manejo de datos no estructurados. ¿Por qué? Porque las bases de datos SQL, pues todo tiene que tener formato de tablita. Si algún campo no existe, vamos a ponerle por ahí un null, pero siempre tiene que estar ese elemento, ¿verdad? Pero entonces pues se quería resolver esa limitante que estaban viéndolo de algún lado. Para otros ese asunto de que tenga que haber un null cuando no existe el valor puede ser un feature, puede ser algo importante, pero bueno, para gustos colores. Algunas características de MongoDB, no SQL, ¿verdad? Es una base de datos no SQL, por eso la estamos revisando en esta sesión, que significa que no utiliza tablas y filas como las bases de datos relacionales. En su lugar almacena datos en documentos flexibles similares a archivos en formato JSON, ¿verdad? Dice que es orientado a documentos, se almacenan en documentos de tipo binary JSON, lo que permite una mayor flexibilidad en la estructura de lo que son los datos. El esquema flexible, ¿por qué? Porque no necesitamos tener un esquema fijo definido previamente para insertar lo que son los datos. Y luego la alta disponibilidad y lo que es la escalabilidad. Y esto lo mencionamos porque dice que soporta la replicación y el sharding para asegurar la alta disponibilidad
y lo que es la escalabilidad horizontal como tal. Entonces, escalabilidad horizontal es que puede crecer en este eje, o sea, muchos, por ejemplo, imagínense una tabla SQL, para usar el ejemplo, muchas columnas o muchos atributos como tal. En cambio, lo que es la escalabilidad vertical es más entradas como tal, más entradas en una tabla, por ejemplo. Y luego dice que otra característica que tiene, que son las consultas potentes y lo que es la agregación. Entonces aquí quiero hacer especial hincapié, en lo que es la agregación. Que esto es el hecho o el poder, la potencia que tiene de poder pedirle a MongoDB, ok, quiero que me busque las entradas que cumplan con esto, esto y esto, donde es mayor a esto, donde el valor está entre esto y esto, todo eso son cosas de agregación. Entonces MongoDB se caracteriza por ser bastante potente con respecto a lo que es la agregación. Vamos a proceder entonces con lo que es la instalación y lo que es la configuración. La instalación es bastante sencilla. Tenemos un instalador para lo que es el sistema operativo Windows, si estamos trabajando en Windows, y es para sistemas operativos basados en Linux, esto todavía es aún más sencillo porque probablemente sea simplemente un comando. Dice que los pasos que tenemos que seguir son descargar el instalador de la página oficial de Mongo. Está la página oficial por acá, hoy. Si no, pues buscamos por ahí en Google cuál sería la nueva, pero esperemos que este link siga funcionando. Ejecutamos el instalador y seguimos las instrucciones y tenemos que recordar incluir MongoD, que va a ser nuestro servidor en el path del sistema y Mongo como tal, que va a ser también por ahí necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, descargamos el instalador, le vamos a dar a siguiente y aquí nos va a preguntar cómo queremos configurar. Ya a este punto distinguimos bien lo que es un servidor y un cliente. Bueno, en este caso MongoD va a ser el servidor encargado de administrar una base de datos de tipo Mongo. En este caso, bueno, MongoDB, que es NoSQL, ¿verdad? Y entonces vamos a tener MongoD, perdón, como ese servidor y vamos a utilizar MongoDB, Compass en este caso, para lo que es ya como cliente, como para conectarnos, para incluso podríamos crear tablas. A mí particularmente no me gusta mucho la interfaz gráfica para hacer este tipo de cosas, porque al final uno pues hace un script o algo similar que haga eso de manera automática, si según fuera el caso, pero pues está la opción, ¿verdad? Entonces para configurarlo vamos a decirle que sí, que lo queremos que lo ejecute como un servicio, porque va a consumir un poquito de memoria y listo, le decimos dónde queremos que haga la instalación y todo este asunto, dónde queremos que coloque los datos, donde queremos que coloque los logs, cómo queremos que se llame el servicio, y luego vamos a darle check en este de acá para que instale también lo que es el cliente, que es en este caso el MongoDB Compass, ¿verdad? Cuando tenemos eso instalado, pues vamos a pasar a lo que es ya la utilización. Esa utilización, ¿qué nos pide? Bueno, antes voy a hacer una aclaración, bueno, no aclaración, sino ver un término que igual vamos a revisar en la siguiente diapositiva, pero una colección en lo que es el contexto de MongoDB es un grupo de documentos. Es el equivalente a una tabla en las bases de datos relacionales. Las colecciones no requieren un esquema definido, por lo que los documentos dentro de una colección pueden tener diferentes campos. Incluso no todo tiene que ser entero, no todo tiene que ser string, pueden variar incluso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos. ¿Y cómo nos conectamos? ¿Cuál es el URI? Vamos a ir a MongoDB, porque ya levantamos ese servicio, ¿verdad? Por ahí, ya hemos dicho en la instalación que queríamos que lo levantara. ¿A dónde está? Al localhost, o sea, mi computadora, ¿en cuál puerto? En el 27017, que es el típico que se utiliza para lo que es MongoDB. Como tal, nos conectamos, todo bonito. Luego, si queremos crear una base de datos, nos va a preguntar cuál es el nombre de la base de datos que queremos crear. Yo le agregué aquí un IE017-database y el nombre de la colección. Por esta parte de acá, para no solamente que hiciera un acto de fe y me creyeran, fue que les mencioné aquí que era una colección. Y aquí entonces, pues yo solamente, como era un ejemplo, le llamé IE017-collection y listo, le di crear base de datos y pues bueno, ahora va a tener yo una base de datos lista para ser utilizada. Ahora, ya revisando formalmente las partes que va a tener esto de que son estos documentos, o bueno, lo que son las bases de datos de tipo MongoDB, vamos a revisar tres conceptos principales. Lo que son primero los documentos. ¿Por qué le llamamos documentos? Porque pues tienen un formato definido y pues nosotros queremos, o quien se le ocurrió crearlas, dijo, sí, tiene sentido que se llamen documentos, a los conjuntos de documentos vamos a llamarle colecciones, y al conjunto de colecciones vamos a llamarle bases de datos. Ah, bueno, por ejemplo, eso podría ser un razonamiento, desconozco el razonamiento realmente de cómo lo utilizaron, pero pues es el que es ampliamente utilizado. Ahora bien, entrando ya en materia, documentos dice que son las unidades básicas de datos en MongoDB.
almacenados en formato BSON, que es un binary JSON. Un documento es similar a un registro en una tabla de base de datos relacional. Entonces, ¿qué era un registro en una base de datos SQL? Lo que era toda la fila como tal, todo lo que obteníamos. En este caso, pues el equivalente en una base de datos no relacional de tipo Mongo sería un documento. Y este es un ejemplo de documento. ¿Qué espacios tiene? El rayado ID, el name, la edad y el correo, ¿verdad? Por ahí. Y dice que era el equivalente a eso, pero con una estructura más flexible. ¿Por qué? Porque así como tuve yo este de acá, puede ser que haga otra consulta y el que venga no traiga el correo, por ejemplo. Y eso es totalmente válido. Esto lo permite. Luego, lo de las colecciones, que era lo que estábamos revisando en la diapositiva anterior, son agrupaciones de documentos. Una colección es análogo a una tabla en una base de datos relacional. A diferencia de las tablas, las colecciones no requieren un esquema fijo, lo que permite que diferentes documentos dentro de la misma colección tengan estructuras diferentes. Lo que estaba mencionando, que podría tener uno el correo y el otro no, y no va a haber problema con respecto a eso. Y finalmente, pues la base de datos, ¿verdad? Que son los contenedores de las colecciones. MongoDB puede tener múltiples bases de datos y cada una tiene su propio conjunto de colecciones por aparte. Una base de datos se crea automáticamente cuando se inserta un documento en una colección que aún no existe. Entonces, si aún no existe, de manera automática se va a crear. Por acá, yo les mencionaba, bueno, les he mencionado, yo creo que esta es la tercera vez que les menciono en esta sesión, lo de que esto es como una breve introducción a lo que son bases de datos no relacionales y particularmente a lo que es MongoDB. Y bueno, cuando uno está probando, en este caso, por ejemplo, incluso si ustedes quieren hacer, probar de manera independiente lo que son los tipos de grafo, las de columnas o las de key value, pues lo recomendable es que hagan un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Era, a ver si recuerdo, un create, read, update, delete. Ajá, crear, leer, actualizar, borrar. Entonces, estas cuatro figuras que estoy agregando acá son ejemplos de cómo crear cosas en MongoDB, de cómo leer cosas en MongoDB, de cómo actualizar cosas en MongoDB y de cómo eliminar cosas. Entonces, en este caso, vean que tenemos algunas cláusulas, tomándolo como el lenguaje que se utilizaba en SQL, cláusulas o sentencias o directivas, como queramos llamarle, y vamos a tener que en db.user vamos a insertar uno. ¿Y cuál va a ser ese que vamos a insertar? Nombre Alice, edad 30, correo alice@ejemplo.com. Y puedo no solamente insertar uno, puedo insertar muchos. Entonces, si inserto muchos, ¿cómo lo va a esperar? Vean que lo están esperando como formato arreglo, separado por coma y todo bonito. Aquí colocamos Bob, la edad del correo, Charlie, la edad del correo y todo listo. Eso nos va a funcionar. Eso es con respecto a lo que es crear. Si queremos hacer lecturas, vamos a tener las directivas de find o find one. Entonces vamos a tener este para buscar o para encontrar elementos. ¿Y dónde vamos a buscar? Ah, bueno, que la edad. Ay, vean aquí esto que extraño, un dólar GT. Entonces, esto es un dólar greater than. Eso es un mayor que o más grande que, como queramos verlo. Y entonces vean que a través de aquí estamos ya diciéndole que no solamente queremos que haga match en uno, sino en todos los que cumplan esta condición o esta condición podemos llamarle. Y podríamos hacer eso y ahí nos va a dar todos los que hagan match, pero si solamente queremos que nos dé el primero, pues podemos utilizar un find one y me va a dar solamente el primero que haga match donde el nombre sea Alice en este caso. Luego saltando a la parte del update, vamos a poder hacer un update 1, update muchos o reemplazar uno. Entonces, si actualizamos uno, le vamos a decir, ok, ¿dónde, cuál? Primero quiero decirle dónde o cuál. Entonces le voy a decir, ok, quiero actualizar el documento donde el nombre sea Alice. ¿Y qué es lo que quiero cambiar? La edad quiero cambiársela a 31. Eso es lo que quiero hacer en este caso. Luego, si quiero actualizar muchos, ok, la edad donde sea menor que, porque esto es less than, menor que 30, entonces voy a ponerle de estatus a joven, porque está muy joven, todos los de 30 son muy jóvenes. Y también tenemos a la parte del replace, que también le agregamos la condición de que tenemos que ir a buscar, y luego cuando lo encontremos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir lo que sea que había ahí por este de acá, nombre Alice, edad 31, correo alice@newexample.com. Y finalmente del CRUD estaríamos revisando la parte del delete. Que ese delete, pues, ¿cómo se hace? Tenemos un db.users.delete1, ¿cuál tenemos que eliminar? Donde haga match que el nombre sea Alice. Si queremos eliminar muchos, bueno, todos aquellos que la edad sea menor que 25. Entonces, en este caso.
Para seguir aprendiendo más de lo que es MongoDB, ¿qué tenemos que hacer? Revisar la documentación oficial básicamente y de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo, pues ir buscando cómo hacer eso en Mongo y de esa manera pues vamos a obtener ya sea un ejemplo o la orientación de esto tal vez no existe, esto se puede hacer de esta otra manera porque pues al final no todo se puede hacer de manera directa. Por eso es que se menciona que MongoDB es potente en lo que son la agregación de consultas. ¿Por qué? Porque usted podría querer algo muy específico y no lo puedo hacer en una sola línea, pero puede decir, ok, con este filtro, luego de esos dos hago un merge y obtengo esto que era lo que yo al final quería. Y por acá hay un pequeñito ejemplo para echar a andar, para ponerse a probar. Van a hacer cosas, van a hacer falta cosas para que esto funcione. Es probable que sí, si no tienen instalado lo que son las librerías que por acá yo estoy incluyendo para que funcione el archivo, pues sí, les van a hacer falta. Entonces hay que revisar de qué se me está quejando el compilador o mejor aún, revisar, entender el código para poder decir, ok, me falta esto, esto y esto yo nunca lo he instalado, lo voy a necesitar, entonces voy a ir a buscarlo de manera diligente. Por acá está un ejemplo que se hace, se crea una base de datos, se crea luego la colección, se agrega un documento, se consultan, se actualizan, todo lo que es el CRUD que estábamos viendo, pues se ejercita en este ejemplo. Pero, profe, es que aquí se ve diferente a como usted lo enseñó. Bueno, los comandos podrían variar entre un lenguaje u otro. Podría ser que tal vez se utilice de una manera en lo que es en Python, C++ o lo que es como tal. ¿Por qué? Porque pues Mongo como tal da ejemplos o dice, ok, se puede hacer de esta manera. Pero puede ser que en C++ tal vez la manera en que Mongo lo definió era una palabra clave. Entonces en C++ no se puede usar de esa manera. Entonces tal vez en vez de decir update one sin el raya abajo aquí, aquí en C++ hubo que ponerle un raya abajo porque si no era una palabra clave, por ejemplo. Estoy inventando, pero solamente para poner el ejemplo del por qué había que revisar la documentación oficial. Y luego nos saltamos para revisar lo que es MongoDB Atlas, que por acá está el link oficial para revisar también la documentación de manera oficial. Dice que esto es una base de datos como servicio. Actualmente o muchas veces ahora van a estar viendo esto de AAS o AAS, que es un as a service. Y en este caso eso se lee como un base de datos como servicio o database as a service. Dice que es totalmente administrada, que maneja la configuración, operación y escalabilidad de MongoDB en la nube. Entonces no tenemos que necesariamente tenerlo en nuestras máquinas corriendo. Podríamos tenerlo en la nube, que es la computadora básicamente de alguien más. Características que nos ofrece MongoDB Atlas: el despliegue global, despliegue distribuye las bases de datos en más de 80 regiones de la nube a través de Amazon Web Services o AWS, en Google Cloud Platform o GCP y Microsoft Azure también. Dice que tenemos escalabilidad automática, entonces podemos configurar de que escale el almacenamiento y el rendimiento automáticamente sin tiempo de inactividad. Entonces que él mismo detecte si está recibiendo demasiados usuarios y ocupa asignarle más recursos de memoria a la computadora que está funcionando como servidor en ese caso. Dice que también ofrece lo que es seguridad a nivel empresarial, cifrado en reposo y lo que es cifrado en tránsito, autenticación avanzada, cumplimiento con normas y estándares de la industria. Por ejemplo, algunos estándares que estamos aquí mencionando sería el GDPR y el IPA-A. Luego mencionamos la alta disponibilidad, que yo les mencionaba en las sesiones anteriores. Actualmente todo el mundo menciona la parte de alta disponibilidad, pero es un deber que la ofrezcan porque si no pierden una ventaja competitiva con respecto a sus, valga la redundancia, competidores en el mercado. Dice que replica sets distribuidos geográficamente para alta disponibilidad y recuperación ante lo que son desastres. Y copias de seguridad automatizadas y restauraciones, punto, en el tiempo para proteger lo que son los datos. Entonces vamos a ser capaces de poder decir, ok, voy a hacer un backup o un respaldo todos los días a las 9 de la noche, por decir algo. O cada hora, o cada 5 minutos, porque es demasiado importante lo que estoy haciendo. Soy un banco que maneja demasiado dinero y ocupo que esto se respalde cada 5 minutos, no me importa lo que cueste. Ok, ahí está, y le cobran, y es bastante lo que le van a cobrar, por cierto. Y por acá se menciona un pequeño ejemplo de lo que es cómo utilizar entonces MongoDB Atlas desde lo que es C++ como tal. Entonces, ahora en vez de conectarnos a nuestra máquina de manera local, lo que vamos a hacer es conectarnos a lo que es la nube, es decir, la computadora de alguien más. Y tenemos la ventaja de que MongoDB Atlas nos permite utilizar una computadora con almacenamiento entre 512 MB para nuestras bases de datos
hasta un máximo de 5 gigabytes de almacenamiento de manera gratuita. Vamos a tener una RAM compartida. Para nuestros efectos no va a haber problema, no vamos a tener demasiado tráfico. Es para empezar a jugar con respecto a lo que es la nube en MongoDB, todo bien. Y pues importantísimo para nosotros, no tenemos que ingresar ninguna tarjeta de crédito para empezar. Entonces todo bien, aquí queda ya el ejemplo. El ejemplo igual lo hubieran podido encontrar en Google simplemente con una búsqueda rápida, pero por acá ya les dejo la espinita de que pues hay que probar lo que es MongoDB Atlas. Y para cerrar, les menciono algo aquí como un extra, y no solamente para lo que son bases de datos de tipo no relacional, sino yo creo que en general. Cuando usted está trabajando, debe tratar de que la mayor parte del tiempo que usted invierte, por no decir gasta, porque es una inversión de tiempo, sea para obtener al final lo que usted quiere como producto o como proyecto final. Entonces, por ejemplo, si yo al final lo que estoy haciendo es una página web, por decirlo de alguna manera, y quiero una base de datos MongoDB, yo quiero facilitarme la vida cuando tenga que usar MongoDB. ¿Por qué? Porque yo no estoy vendiendo, yo no estoy ofreciendo MongoDB como tal, como una base de datos o similares. Estoy ofreciendo un producto que por debajo usa MongoDB. Al cliente es probable y bastante probable que le importe muy poco qué tipo de base de datos está utilizando usted. Entonces, lo que debe hacer usted es, al inicio de cada proyecto, tomarse un tiempo de configurar todas las herramientas que le van a garantizar a usted que la infraestructura está totalmente lista para usted dedicarse en lo que es el desarrollo del producto y no gastar tiempo en cosas de, uy, no puedo conectarme a la base de datos, uy, no tengo este otro problema. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno en un proyecto? Bueno, setear lo que es el ambiente. Entonces, les coloco por acá que para VS Code, si utilizan VS Code para desarrollar, existe una extensión para MongoDB, entonces van a ser capaces de tenerlo por ahí. Tal vez puedan ahorrarse incluso el hecho de tener que usar Compass para lo que es MongoDB como tal. Va a depender de las necesidades que ustedes tengan. Luego, pues cada página o cada empresa o de base de datos, pues va a ofrecer diferentes drivers. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar MongoDB desde C++ y MongoDB no se encarga o no tuvo la iniciativa al inicio de crear un driver o una librería para yo simplemente hacer el include y utilizar MongoDB desde C++, va a perder un montón de clientes. Entonces, pues son cosas que nosotros tenemos que saber que probablemente por ahí están y las vamos a ir a buscar. Y no solamente eso, ahora con el auge de lo que es la tecnología en la nube, ellos mismos están creando cursos que son más densos en el uso de sus herramientas. Entonces, no solamente crean la herramienta, sino que además nos enseñan el cómo utilizarlas. Entonces, pues esto no solo tiene que aplicar en lo que es bases de datos, tiene que aplicar en todos los temas, pero aquí particularmente estamos mencionando esto porque es el tema que estamos abarcando en esta sesión. Y listo, eso sería todo por esta sesión.